Entonces, para resolver esa pregunta, que es algo completamente inventado, tenemos un nuevo elemento, tiene solo dos isótopos, sabemos cuál es la masa de cada isótopo y cuál es la masa atómica promedio de ese elemento. Entonces, lo que vamos a notar es que se puede representar esa información de una forma matemática. Entonces, yo sé primero que el porcentaje de abundancia, por favor, funciona la computadora. Es algo como, 73. O lo que yo necesito es pasarlo a un decimal. Y voy a llamar ese decimal la ponderación. ¿Okay? Entonces vamos a tener una ponderación A. Voy a llamar este A y este B. Entonces yo sé que la suma de las dos ponderaciones A y B es igual a 1. ¿Ok? También yo sé que una ponderación por la masa más la otra ponderación por su masa es igual a la masa atómica promedio. Okay. Perdón, tengo un problema con la pantalla. Tengo que cerrarlo y abrirlo otra vez. A ver si ahora. Okay, come on. Funciona. Ok, entonces la suma de la ponderación por el valor más la otra ponderación por su valor es igual a al promedio ponderado. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo a este momento es un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Entonces, básicamente tengo que hacer un poco de álgebra 2 para solucionar ese problema. Entonces, utilizamos sustitución o eliminación. Ambos son muy fáciles, ambos van a funcionar. ¿Alguien tiene una preferencia? Sustitución, profe. Sustitución, ok. Entonces, yo voy a escribir este como A es igual a 1 menos B. Entonces, voy a tener uno menos B por 184,3 más, 192,7B es igual a 190,2. ¿Ok? Entonces voy a hacer la distribución aquí.
Y este me da 184,3 menos 184,3b más 192,7b es igual a 190,2. Ahora voy a hacer la suma. Bueno, se va a restar con este. Y este con este. Ok. Entonces, igual a 5,9. Y en el otro 8,4. B. Entonces B es igual a 0,70, porque solo tengo dos cifras significativas. Entonces, la ponderación B es igual a 0,70. Utilizando esta ecuación arriba en roja, puedo calcular que A es igual a 0,30. Entonces, la porcentaje de abundancia, este será 30%. Y la otra es 70%. ¿Ok? ¿Preguntas? La verdad que cuando yo voy a sacar A y le resto 1 menos B, yo puedo hacerlo, o sea, con el número solo con dos cifras significativas. No tengo que restarle todas las cifras significativas que me dio originalmente porque no me va a dar lo mismo, ¿verdad? A final de cuentas. Bueno, sí, en cada caso estoy siguiendo las reglas de cifras significativas. Ujú. Ujú. En cada paso, Entonces, digamos. ok, ok, ok. La realidad es en el examen, probablemente va a tener como las opciones será 70%, la pregunta será, calcule el porcentaje de abundancia del primer isótopo, el 184. Y las respuestas van a ser 30, 70, 60, 90 o algo así. Entonces, es improbable que una pregunta así, porque la pregunta aquí, la meta es determinar si puede ser ese tipo de, de cálculo. La meta aquí no es determinar si puede seguir las reglas de cifras significativas. Tenemos otras preguntas para este, ¿ok? Para las cifras. Sí puede ser que es una pregunta de completar, de respuesta corta. En este caso, ustedes tienen que escribir 70% y 30%. Y en este caso, es importante que se escriben con la cantidad de cifras significativas correcta. Ok. Profe, hay una pregunta. Es que, vamos, ahí es donde yo tengo como el enredo. Según yo ahí diría que el 0,70, bueno, hubiera pensado que es del A, porque ahí está diciendo que A es igual a 1 menos B, pero al final es del B. Entonces ahí es donde estoy más enredado. ¿Por qué es del B y no del A? ¿Por qué? Aquí, porque aquí hemos dicho que en vez de escribir A, vamos a escribir 1 menos B. Entonces aquí está A en la ecuación original y ahora hemos sustituido 1 menos B. Entonces,
a partir de este paso y adelante, solo tenemos el variable b. Entonces ahora hemos determinado qué es el valor de b. Una vez de calcular b, podemos sustituirlo aquí para calcular el valor de a. Ok, ahora sí, profe. Entonces ahí si fuera b igual a 1 menos a, entonces ahí sí saldría como valor de a, ¿cierto? Correcto, correcto. Ok, Si está bien. habíamos decidido despejar aquí b igual a 1 menos a, sería sustituirlo aquí. Y en este caso vamos a calcular a igual a 0,30 primero y después sustituirlo arriba para calcular b. ¿Más preguntas? Creo que no. Ok. Ahí, ¿cómo sé que solo tengo que usar dos cifras significativas? Porque el 8,4 y el 5,9 son los números con menor cantidad de cifras significativas y son solo dos. Sí. Ujú. Ok, ok. Y la razón que solo tenemos dos cifras aquí es porque, por ejemplo, ese número 8,4 viene de la resta de 192,7 menos 184,3. Con suma y resta es la cantidad de posiciones decimales que nos limita. Entonces, aquí una posición decimal y la respuesta una posición decimal. Ok, ok. En este paso estamos haciendo una división. Con multiplicación y división nos limita la cantidad de cifras significativas, que en este caso, dos cifras, entonces la respuesta aquí con dos cifras. Ok. Técnicamente, debo escribir un porcentaje así. Técnicamente es ambiguo la cantidad de cifras significativas que hay. Entonces, para tener la respuesta, completamente clara, será, por favor, 7,0 por 10, por ciento. Pero, qué feo. Pero sí, técnicamente ese es lo más correcto porque define la cantidad de cifras significativas sin ambigüedad. Ok. Ahora vamos a hacer un repaso del cálculo de estados de oxidación. Tenemos 3 compuestos y queremos calcular el estado de oxidación de cada elemento en cada compuesto. Entonces, lo que tenemos que recordar primero es que la suma de los estados de oxidación es igual a la carga total del compuesto. ¿Okay? Y también tenemos que recordar la prioridad en estado de oxidación. Entonces, primer prioridad es el flúor. Tiene carga -1. O neutro. Los alcalinos son neutros o carga positivo 1. Alquinoterios
son neutros o positivo 2. El oxígeno es neutro o menos 2. ¿Qué más tenemos? Los otros halógenos son negativo 1. Y el hidrógeno es neutro, positivo 1 o a veces negativo 1. Okay. Hidrógeno es el bicho raro. Entonces, para esos ejemplos, empezamos con esa primera y tenemos un átomo de azufre, tenemos 3 átomos de oxígeno y voy a ponerlo ox para que no se vea como un 0. Y la carga total es 0 porque no veo ninguna carga aquí. Okay. Entre los dos elementos, azufre y oxígeno, es el oxígeno que manda. Entonces, tengo que calcular el estado de oxidación del azufre, perdón. Porque yo sé que cada oxígeno es menos 2. ¿Ok? Entonces, cuando lo despejo, tengo que el azufre es positivo 6. ¿Ok? Bueno, y ya habíamos fijado que el oxígeno es menos 2. ¿Está bien? Sí, así lo entendí. Ok, muy bien. Creo que el compañero se fue a la reunión, el que tenía la pregunta. Está solicitando un enlace para unirse. Voy a ver si lo encuentro. Entonces, siempre identificamos el estado de oxidación de un solo átomo. Ok. Así. ¿Ah? Bueno, ¿qué es este? Que ya había hecho en menos 2. Ok. Súper bien. Ok, ¿alguien puede nombrar este compuesto? Profe, ese no sería el dióxido de sulfuro, algo así. Bueno, sulfuro es este. Ese es, por ejemplo, trióxido de azufre. Perdón, sí, de O fluor. trióxido de azufre. Entonces, en este caso será el... Y ese es muy raro. Yo pienso que no va a haber un compuesto así en el examen, porque es, básicamente es uno de los pocos en que hay un elemento que manda sobre el oxígeno. Entonces, este va a forzar un estado de oxidación muy raro al oxígeno. Entonces, ese también afecta la nomenclatura. Entonces, ese es el monofluoruro de dióxido. Qué raro, ¿eh? Ok, ¿alguien quiere calcular los estados de oxidación? Sí, entonces en el tercer ejemplo hay que poner atención porque entre el oxígeno y el flúor, entonces el flúor o fluoruro en este caso, ay, por favor, no. No. Okay, tratamos otra vez. Ok, es el flúor que tiene prioridad sobre el oxígeno. Entonces, podemos sustituir el negativo 1 para el fluoruro.
Vamos a despejar la carga del oxígeno. Nos da una carga fraccional, que es un poco rara, pero sí es válida. Uh-huh. Hay pocos ejemplos de pero es posible. ¿Ustedes quieren hacer otro ejemplo? Profe, yo sí. Uh-huh. Muy bien. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos adicionales y vamos a ver si uno de ustedes quiere resolverlo. Ok, aquí tenemos amoníaco, tiene nitrógeno, 3 hidrógenos y la suma de la carga es 0. Muy bien. Podemos asumir que el hidrógeno es más 1. Sí, eso es razonable. Y entonces podemos calcular que el nitrógeno es menos 3. Ese también es razonable. Basado en la posición en la tabla periódica, esperamos que el nitrógeno va a tener estado de oxidación menos 3 si no hay otro elemento que va a forzarlo a otro estado de oxidación. Entonces, súper bien aquí. Aquí tenemos el nitrato, un nitrógeno con 3 oxígenos y la carga total es negativo 1. Es correcto que es el oxígeno que manda en esa situación. Entonces lo despejamos, tenemos que el nitrógeno es positivo 5. Súper bien. Aquí hubo un problema porque el hábito es que el oxígeno manda, pero podemos notar que el alcalino tiene mayor prioridad y por lo tanto vamos a asumir que el sodio es más 1 y tenemos que calcular el estado de oxidación del oxígeno. Listo, entonces, ¿todo bien? Ok, sí, es posible que en otra clase tiene esta lista un poquito diferente. Eso es porque es posible que no tengo razón, pero yo no recuerdo ningún compuesto en que el flúor y un alcalino o el flúor y un alcalino tercio están peleando y uno está forzando el otro a tener otro estado de oxidación fuera del menos 1 o más 2, respectivamente. Entonces, si no estoy equivocada, de verdad, si ponemos el flúor en número 1, 2 o 3, yo pienso que eso es básicamente todo igual. Porque hay compuestos, por ejemplo, este compuesto existe, el fluoruro de sodio, pero los estados de oxidación son normales. Y es posible que no estoy recordando algo como un ejemplo, pero no puedo pensar en un ejemplo en que el fluoruro va a forzar el sodio a tener otro estado de oxidación o viceversa. ¿Está bien? Está bien, profe. Gracias.